Mi nombre es Isabella Benz y, a los 28 años, caminé por la puerta principal de la casa de mi infancia por primera vez en 5 años. No hubo bienvenida, no hubo abrazo. Solo el frío silencio de una casa que ya había decidido que no pertenecía. Ayer estaban riendo durante la cena. Lucas, mi hermano, estaba siendo elogiado por otro ascenso. Yo ni siquiera conseguí un lugar en la mesa. Aún me veían como la difícil, la decepción, el error que eligió el ejército en lugar de los papeles y trajes. Pero no volví por su aprobación esa noche, mientras tragaba el amargo silencio. Un pensamiento resonaba en mi mente: me hiciste invisible, mañana te haré ver. Si alguna vez has sido borrado por tu propia familia, esta historia es para ti. El comedor no había cambiado, la misma mesa de caoba, la misma lámpara de araña que siempre parpadeaba en la bombilla de la izquierda, pero el aire se sentía diferente, más denso de alguna manera, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Ah, dijo mi madre, entrando desde la cocina, has vuelto. Ninguna sonrisa, ninguna calidez. Apenas levantó la vista de la bandeja de pollo asado que llevaba. Debes estar cansada. Lucas acaba de ser ascendido nuevamente, ¿sabes? Director ejecutivo. Un gran título, asentí, pero ella ya me había dado la espalda. Lucas entró como si fuera el dueño del lugar, traje Armani, reloj llamativo. Esa sonrisa arrogante que solo había crecido con los años. Hola, hermana, dijo con desdén. Ni siquiera me miró a los ojos. ¿Sigues con lo del ejército? Abrí la boca para responder, pero ya estaba con su próximo monólogo, un gran proyecto que estaba liderando, una posible fusión. Una cena elegante con una CEO llamada Rachel Thorne. Mi papá se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de orgullo. Está llevando el nombre de la familia a nuevas alturas. Me quedé allí, invisible otra vez, en la cena, tomé el asiento más alejado de los focos. Nadie preguntó por mi vida. Aún así, ofrecí una historia sobre una misión de mantenimiento de la paz que habíamos terminado recientemente, pero a mitad de mi relato. Mi madre interrumpió. Ashley acaba de abrir su propia clínica, ¿no es maravilloso? Tan elegante y lista. Lucas soltó una risa. Honestamente, Izzy, ¿qué futuro hay en el ejército? Todo esfuerzo, sin gloria, no es exactamente respetable. La mesa se rió. Yo no. Aprieté el tenedor con fuerza, mis palmas estaban sudadas, mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro neutral. Porque si dejaba que vieran siquiera un destello de dolor, habrían ganado después de la cena. Me paré frente al espejo del pasillo. Mi reflejo se veía tranquilo, pero yo sabía que no era así. Ellos quieren olvidar quién soy. Bien, mañana les recordaré alto y claro. Supongo que siempre supe que era la pieza extra, la que no encajaba del todo en la foto de la familia. Mi primer recuerdo de ser menos comenzó con un cumpleaños. Cumplía 8 años. Había pedido un telescopio, nada elegante, solo uno, que vi en un catálogo de una tienda. Me encantaban las estrellas en ese entonces, me hacían sentir pequeña, pero de una forma buena, como si hubiera algo más grande que las discusiones en la sala y la decepción de mi madre. En su lugar, recibí un suéter rosa, de esos con lana, que pica y un lazo cosido al cuello. No es lindo, dijo mi madre. Tan elegante. Lucas, en cambio, cumplió 10 una semana después. El jardín entero se transformó en un barco pirata. Le dieron una pistola Nerf, una bicicleta nueva y una torta en forma de cofre del tesoro. Papá se disfrazó de capitán. Mamá grabó todo. Todos vitorearon cuando Lucas rompió la piñata. Yo solo observé y aplaudí, porque eso es lo que hacen las buenas hermanas, ¿verdad? Esa misma noche le pregunté por qué no tuve una fiesta como la suya. No eres el tipo de chica que necesita todo eso, dijo mi madre, desestimando mi pregunta como si fuera pelusa en su blusa. Además. Las chicas deben ser más modestas. Lo que escuché fue, no importas tanto. No solo eran los cumpleaños. Cuando Lucas y yo peleábamos, porque seamos honestos, todos los hermanos pelean, siempre era yo la que recibía la culpa. Isabella, deja de provocarlo, eres mayor. Compórtate, no era mayor. ¿Sabes cuán sensible es tu hermano? Sensible. Me encerró en el ático durante 1 hora porque le gané al Monopoly. Pero cuando grité pidiendo ayuda y papá me encontró, yo fui castigada. Lucas, en cambio, se comió un helado en la escuela. Yo trabajaba duro, sacaba puros 10, asistencia perfecta. Incluso gané un trofeo en el concurso de ortografía en 4º grado, lo llevé a casa, sonriendo, esperando algo, cualquier cosa. Mamá lo miró de reojo y dijo, qué lindo, cariño, pero ¿has visto el dibujo de Lucas? Es tan creativo. El dibujo de él era una figura de palitos, un perro de 3 patas, incluso el frigorífico contaba la historia, su examen de matemáticas con un 72 clavado con un imán, mi cinta de la feria de ciencias, guardada en un cajón con cupones vencidos.
Dejé de mostrarles cosas después de eso. En su lugar, encontré rincones en los que desaparecer, libros, fútbol, el club de ciencias, lugares donde el esfuerzo importaba más que el encanto. Donde nadie me pedía que sonriera más o fuera menos intensa. Pero incluso allí, las comparaciones me seguían. ¿Por qué no puedes ser más como Ashley?, me preguntó mamá una vez, refiriéndose a una chica de la iglesia. Ashley tocaba el piano, usaba colores pasteles, nunca alzaba la voz. Ashley era material de esposa, aparentemente. Yo era demasiado ruidosa, demasiado terca. Demasiado opinante. Una vez escuché a mi papá decir, es lista, seguro, pero es difícil. Lo dijeron como si fuera un defecto con el que nací, algo de lo que tendrían que disculparse con los demás. Cuando llegué a la secundaria, empecé a encoger, no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de ofrecer historias, dejé de pedirles que vinieran a los partidos de fútbol, dejé de esperar que notaran los cursos de preparación universitaria que estaba tomando o las cartas de recomendación acumulándose en el cajón de mi escritorio. Pero lo que más dolía no era el silencio, era la forma en que animaban a Lucas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él entraba a una habitación. La forma en que papá solía decir ahora ese es mi chico. Después de una presentación de negocios que Lucas hizo para el concurso de emprendimiento de la escuela, ganó el tercer lugar. Yo acababa de quedar primera en un concurso estatal de escritura esa misma semana. Nadie lo mencionó. No necesitaban decirlo, lo escuché fuerte y claro, él era la estrella, yo solo un papel secundario que nunca asignaban a propósito. A veces me preguntaba si siquiera me conocían. Realmente me conocían como la forma en que odiaba el olor a lavanda porque me recordaba al vestido que mamá me obligó a usar en el funeral de la tía Helen. O como siempre dormía con la puerta del armario ligeramente abierta, no porque tuviera miedo, sino porque me gustaba como la luz del pasillo se derramaba como un guardia de servicio. Pero nunca notaron esas cosas. Ellos sabían el cereal favorito de Lucas, su talla de zapato, su caricatura favorita de la infancia. La mía, dudo que pudieran adivinarla. El vacío entre nosotros no era ruidoso, no estaba hecho de golpes ni gritos. Era silencioso. Vivía en la forma en que lo escuchaban a él y me pasaban por alto a mí, en la forma en que recordaban sus logros y olvidaban los míos. En la forma en que siempre esperaban que me doblara y lo elogiaban solo por aparecer. Recuerdo que una vez, en octavo grado, me quedé despierta toda la noche ayudando a mamá a limpiar el garaje. A la mañana siguiente, le contó a Lucas lo útil que había sido por mover 2 cajas. Ese fue el día en que me di cuenta de que algunas personas no te quieren menos por lo que haces, te quieren menos por lo que eres. Y en esa casa, nunca iba a ser Lucas. Así que comencé a construir una nueva versión de mí misma en silencio. Una que no podían tocar, una que no veían venir. Pero aún llevaba el dolor, callado y agudo, como una astilla bajo la piel, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo la mayoría de los días, pero lo suficientemente profundo como para sangrar cuando lo tocaban. Cuando cumplí 17 años, hice las paces con una verdad que ningún niño debería tener que tragar. Si quería paz, tendría que abandonar el campo de batalla que llamaba hogar. En la escuela. Estaba prosperando, capitana del equipo de fútbol, la mejor de mi clase en física y trabajando como voluntaria los fines de semana en el refugio local. En papel, parecía alguien de quien cualquier padre estaría orgulloso. Pero mis padres no leían mi historia. Estaban demasiado ocupados citando el último proyecto de Lucas o cómo había dominado una presentación de juicio simulado en su campamento de preparación empresarial. Él seguía siendo promedio, pero promedio envuelto en encanto, eso era suficiente. Mientras tanto, yo aplicaba a universidades en secreto, no les conté sobre las becas, las cartas de aceptación anticipada o los reclutadores que ya comenzaban a rondarme como halcones. No importaba. Nada de eso parecía importar. Pero lo único que no pude mantener en secreto fue la decisión que cambiaría mi vida. Me unía al ejército, no el ROC, no solo para la universidad, iba a entrar a tiempo completo justo después de graduarme. No fue una rebelión, fue claridad. El momento en que lo dije en voz alta en la cena. Todo cambió. ¿Estás bromeando?, preguntó mi papá, dejando caer su tenedor. Mi madre se congeló a mitad de un bocado y luego soltó una risa aguda. ¿Esto es una fase? No es una fase, dije en voz baja. Es lo que quiero. Me miraron como si hubiera anunciado que me unía a un circo. Lucas solo puso los ojos en blanco. Vaya, no puedo esperar a contarle a la gente que mi hermana se va a jugar a ser soldado. Estás tirando tu vida, mi papá estalló. ¿Sabes lo que la gente va a pensar? ¿Que criamos a una fracasada? No estoy fracasando, respondí. Me estoy graduando con honores y una oferta completa. Mi mamá golpeó la mesa con la mano. ¿Por qué no puede ser normal? ¿Por qué siempre tienes que ir en contra de nosotros? No respondí.
porque ya conocía la verdad, nada de lo que eligiera sería correcto a menos que fuera su elección primero. A partir de ese día, la casa se volvió más fría. No hablaban de mi alistamiento, no hacían preguntas, no se presentaron en mi ceremonia de juramento. Mi papá dijo que estaba ocupado con un evento de golf con un cliente. Mi mamá ni siquiera intentó inventar una excusa. Solo mi mejor amiga, Ava, vino, me sostuvo la mano cuando firmé los papeles. Lloró cuando subí al autobús rumbo a la formación básica. Mi madre ni siquiera mandó un mensaje. El entrenamiento básico fue brutal, no solo físicamente, sino emocionalmente. Te despojan hasta lo más profundo. Pero por primera vez no me estaba encogiendo para encajar. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, fallé, luego aprendí y lo hice de nuevo. Me empujé más allá del agotamiento, más allá de las voces en mi cabeza que sonaban sospechosamente como las de mi madre. Eres demasiado sensible, no eres lo suficientemente fuerte. Nadie te tomará en serio. Pero mi sargento de instrucción lo hizo y mi unidad también. Ya no era la difícil. Era la soldado Benz. Recuerdo la primera vez que me felicitaron por mi desempeño. El oficial al mando me apartó. Me miró directamente a los ojos y dijo, no te rindes, eso importa. Llamé a casa esa noche. Quería compartir la victoria, no por su elogio, solo para ser vista. Hola, papá, le dije. Hoy me reconocieron. Soy la mejor de mi unidad de navegación de campo. Hubo una pausa, larga, y luego, bueno, espero que te paguen lo suficiente para que valga la pena. Clic, nada de felicitaciones, nada de estoy orgulloso de ti, solo dinero, como si lo único que valiera la pena medir fuera un cheque de pago. Unos meses después, obtuve mi primera promoción. Aún recuerdo el peso de esa insignia cuando me la pusieron en el uniforme, sólida, real, ganada. Llamé a mamá esta vez, aferrándome a un hilo desgastado de esperanza. Ella respondió con su tono habitual de obligación educada. Solo quería que supieras que me ascendieron a especialista, dije. Es temprano, pero me dijeron que es porque he mostrado potencial de liderazgo. Pauso. Especialista. Eso está por debajo de sargento, ¿verdad? Sí, pero suspiró. Al menos te cubren ahora el seguro de salud. ¿O sigues dependiendo del gobierno? La voz de Lucas sonó en el fondo. Dile que acabo de recibir una oferta para unirme al grupo de innovación de Rachel Thorne. Colgué antes de escuchar lo demás. Ese fue el día en que dejé de llamar. Pensarías que se haría más fácil, que con cada paso hacia adelante, su ausencia dolería menos. No fue así. Cada medalla, cada misión, cada momento en que me paraba más erguida, había una voz dentro de mí susurrando, ojalá me vieran. Pero otra voz, que lentamente se hacía más fuerte. Seguía diciendo, está bien que no lo hagan. La primera vez que realmente escuché esa segunda voz fue después de una operación nocturna en el desierto. Salió mal. La gente se paralizó. Yo no. Después, mi oficial al mando me apartó. Tienes algo que muchos no, me dijo. Lideras a través del fuego. Esa noche, bajo un cielo tranquilo, me di cuenta de algo. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba convirtiéndome en alguien que nunca entenderían. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez no necesitaba su validación. Tal vez nunca la necesité. Empecé a escribir cartas que nunca envié, cartas llenas de cosas que desearía poder decir, como, me lastimaste, pero construí algo fuerte a partir de esas cicatrices. Intentaste achicarme, pero crecí de todos modos. Elegiste a Lucas, yo me elegí a mí. En una carta escribí, nunca sabrás el peso del silencio en el que me dejaste. Pero lo cargué y aprendí a convertirlo en armadura. La doblé con cuidado, la metí en mi diario y dejé que fuera suficiente. Cuando llegué a mi tercer año de servicio, el dolor de ser invisible se había transformado en otra cosa, resolución. Dejé de perseguir su reconocimiento. Comencé a construir una vida que no los tenía en el centro, no por odio, ni siquiera por rabia, sino porque finalmente entendí, no necesitas seguir sangrando solo para demostrar que te lastimaron. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dejar de pedir amor a quienes se niegan a dártelo. La gente siempre pregunta, ¿cuál es la parte más difícil de empezar de nuevo? Esperan que digas miedo, incertidumbre, lo desconocido. Pero para mí, fue el silencio. No el tipo pacífico, sino el que se asienta en tus huesos cuando no hay nadie a quien enviar un mensaje. Nadie a quien llamar cuando tu teléfono permanece en silencio en tu cumpleaños, cuando no hay paquete de cuidados esperando en la oficina de correos de la base, cuando tu nombre no está guardado como favorito en los contactos de nadie. Ese es el silencio en el que caminé cuando empecé mi primer puesto a largo plazo, después del entrenamiento básico, especialista Isabella Benz, 20 años, sola. La base ni siquiera estaba en un pueblo, solo aire congelado. Pavimento agrietado y edificios tan grises que parecían fantasmas.
Mi cuarto en los barracones era más como un armario de almacenamiento, paredes de concreto, 2 camas estrechas, una bombilla parpadeante y una compañera de cuarto que apenas reconocía que existía. Ella ponía música con audífonos baratos todas las noches, fuerte, agresiva. Nunca hablábamos, a menos que fuera absolutamente necesario. No importaba, no estaba allí para ser amigos. Estaba allí para trabajar, para demostrarme a mí misma, para huir de las partes de mí que no sabía cómo arreglar. Tomé cada turno que pude, vigilancia nocturna, mantenimiento, simulacros, revisiones logísticas adicionales. Me ofrecí para patrullas, entrenamiento de clima, simulaciones de emergencias, cualquier cosa que mantuviera mi calendario lleno y mi mente tranquila. Me gané la reputación de ser confiable, eficiente, incansable. Nadie sabía que no estaba tratando de ser la mejor, solo trataba de seguir invisible el tiempo suficiente para sobrevivir. Hubo días en los que me olvidaba de comer. Noches en las que no dormía más que unas pocas horas. Vivía de fideos instantáneos, barras de proteína de la máquina expendedora y el café más amargo conocido por el hombre, en algún lugar. En ese borrón de semanas, mi cuerpo comenzó a fallar, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Lo ignoré, tomé un analgésico, bebí más agua y seguí moviéndome. Si me detenía, podría recordar que alguien estaba mirando. Y luego llegó el miércoles, había pasado 6 horas afuera, solucionando una antena de comunicaciones congelada durante una tormenta, lluvia mezclada con nieve. Mis guantes estaban empapados. Mi estómago vacío, mis manos temblando tanto que dejé caer el destornillador 2 veces. Cuando me levanté, el cielo giró de lado. Traté de gritar, pero el mundo ya se había ido a negro. Desperté con monitores pitando, luces brillantes de la clínica y un dolor punzante en la parte posterior de mi cabeza. Me habían quitado la chaqueta y las botas. Una vía intravenosa goteaba líquido en mi brazo y, sentada en la silla junto a mi cama, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, estaba el sargento Miller. Ahora, Miller no era lo que llamarías una persona comprensiva. Era infame por sus inspecciones sorpresa y por regañarte por un cuello torcido. Una vez hizo que alguien rasguera todo su casillero porque un calcetín estaba fuera de lugar. Pero la expresión en su rostro no era ira. Era preocupación. «Espantaste a Jenkins», dijo sin mirarme. La encontró boca abajo en la bahía. Mi garganta se sentía como lija, balbuceé. ¿Me desmayé? Azúcar en la sangre baja, deshidratación, hipotermia leve, dijo. Tuviste suerte. Podrías haberte roto el cráneo en esa reja de metal. Intenté sentarme, pero levantó la mano. No, solo escucha. Su levantó, caminó una vez y luego se detuvo al borde de la cama. ¿Crees que nadie nota que, si corres lo suficiente y lo suficientemente rápido, nadie verá lo que te persigue? Lo miré. Él suspiró. No eres la primera soldado que lleva una armadura de dolor. Eso pegó más fuerte de lo que esperaba. Se sentó nuevamente. Nadie se preocupa por ti, ¿verdad? Miré hacia otro lado. Esa respuesta no necesitaba palabras. Luego, sacó de su bolsillo una barra de avena con chocolate aplastada y la dejó suavemente sobre la mesa junto a mí. Come algo, duerme más de 3 horas y, por el amor de Dios, deja de intentar morir por personas que ni siquiera te están mirando. Su voz no se suavizó, pero sus ojos sí. Esa noche, me senté al borde de mi cama, aún en un estado de confusión. La clínica me había dado de alta con órdenes de descansar. Ignoré la mitad de ellas. Pero no tiré la barra de proteína. La miré durante horas antes de abrir el envoltorio. Sabía a cartón y cuidado. No era el sabor lo que importaba, era lo que significaba. Alguien me vio, no por lo que podía producir, no por el uniforme que llevaba, no por lo duro que podía seguir adelante a pesar del dolor. Solo a mí. El sargento Miller nunca volvió a mencionar el tema, pero desde ese día, las cosas cambiaron. No se acercó, no fisgoneó, no hizo preguntas, pero noté los guantes que dejaba en mi casillero cuando la temperatura bajaba bajo cero, el café caliente en la mesa, después de los informes matutinos. La forma tácita en que siempre dejaba espacio para mí en la parte de atrás de la sala. No intentaba arreglarme, solo se hacía presente. Y en un mundo donde nadie se había hecho presente para mí, a menos que lo hubiera ganado, eso significaba todo. Me di cuenta de que la conexión no siempre son grandes gestos. A veces es una barra de proteína y una voz fuerte diciéndote que descanses porque importas. A veces es alguien observando cuando caes y ayudando. Te levantas en silencio, con dignidad, sin necesitar gracias. Por alguien que ha pasado toda su vida rogando ser vista. Ese pequeño acto se convirtió en el comienzo de algo grande. No confiaba fácilmente, no en ese entonces. Después de una vida de ser juzgada, ignorada o reducida a la decepción de alguien, se volvió algo natural mantener las paredes levantadas, sonreír educadamente, mantener mis respuestas cortas. Dejar que la gente pensara que me conocía sin dejar que se acercaran.
realmente. Pero a veces, la sanación se cuela por las grietas que no sabías que tenías, y todo comenzó en un lugar inesperado, la noche de póker. Fue el sargento Miller quien me arrastró allí, no literalmente. Pero casi. Vas a venir, dijo. No, hay espacio para negociación. No trabajas esta noche, no limpias equipo. Vas a sentarte con otros seres humanos y jugar a las cartas como una persona normal. Murmuré algo sobre informes de equipo, él levantó una ceja. Eso fue todo, así que aparecí. Me senté en la esquina de la tienda de recreo, con los brazos cruzados, mirando a los demás reír y bromear como si ninguno de nosotros estuviera a miles de millas de casa, con arena en las botas y fantasmas en la cabeza. Alguien me pasó una soda, otro deslizó la baraja sobre la mesa, un tercero, el cabotán, me guiñó un ojo. No te preocupes. No te comeremos viva a menos que ganes. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que la dejé salir. Esa noche no gané, pero reí. No la risa educada, no la sonrisa y el asentir para que no te pregunten, la verdadera. Tonta risa con resoplidos cuando alguien hizo una apuesta ridícula y Lane dejó caer todas sus fichas al suelo. Se sintió extraño y hermoso. Después de eso, algo cambió. La gente empezó a invitarme a cosas, noche de cine, entrenamientos, incluso solo caminar juntas al comedor, y poco a poco comencé a decir que sí. Dejé de esconderme en mi cama, comencé a comer con el equipo, en lugar de sola. Me quedaba hasta tarde para ayudar a Jules a solucionar un problema con un dron, no porque fuera mi tarea, sino porque realmente me importaba. Comencé a hacer preguntas durante los informes, a mentorizar a los soldados nuevos y a intervenir cuando alguien necesitaba apoyo, y para mi sorpresa, me escucharon. Me vieron, no como lo hacía mi familia, a través de una lente de decepción o comparación, sino por lo que me estaba convirtiendo, no por lo que fracasé en ser una noche. Durante un turno de vigilia a medianoche, me encontré sentada junto al sargento Méndez. Ella era mayor que la mayoría de nosotras, una enfermera retirada convertida en médica de campo, dura como las uñas, ojos como acero. Manos que habían visto demasiado. No hablamos durante un buen rato, solo compartimos un termo de café horrible y observamos el horizonte vacío. Luego, ella dijo en voz baja, tuve un hermano. Su voz no tembló, pero las palabras tenían peso. No regresó de su segundo tour. Siempre decía que se sentía más en casa allí que en su propia casa. No dije nada durante un largo rato. Luego dije, mi familia no me ha llamado en casi un año. Ni siquiera un mensaje. Ella sintió. La gente no siempre sabe cómo amar lo que no entiende. Luego me dio una barra de granola. Por eso construimos nuestra propia maldita mesa. Esa frase se quedó conmigo. En los meses que siguieron. Construí mi mesa. No todo de una vez, no, con ceremonia. Comenzó pequeño, bromas compartidas sobre pasta rehidratada, quejas sobre las ampollas, quedarse hasta tarde para ayudar a la soldadorí con su agrupación de blancos. Saltar cuando alguien fallaba su radio a mitad de un simulacro. Estaba en la forma en que Lane siempre me guardaba la última rebanada de pastel de chocolate. En la forma en que Jules echaba un vistazo para asegurarse de que me estuviera hidratando después de trabajar en el campo. En la forma en que Méndez no decía nada, solo me tiraba un trapo limpio cuando me veía demasiado agotada para pedirlo. Estaba en la tarjeta de cumpleaños que metieron en mi casillero con una terrible caligrafía, los peores garabatos, pero lo mejor que había recibido en años. No era llamativo, pero era real. Y por primera vez en mi vida no sentí que tenía que ganarme cada gramo de afecto. Podía simplemente existir en él, las cosas no eran perfectas. Las misiones seguían siendo difíciles, algunos días el silencio regresaba, perdimos personas, otros se transfirieron. Pero ya no estaba sola, y cuando anunciaron la siguiente ronda de ascensos, no esperaba nada, había dejado de perseguir la validación. Pero luego, en formación, con el aire fresco, las botas alineadas sobre el greval, con efecto inmediato, sargento de Estado Mayor Isabella Benz. El aplauso estalló como un trueno, algunos vítores. Una tos muy sospechosa de Miller que sonaba sospechosamente como un grito de aliento. No busqué mi teléfono. Miré a la izquierda. Jules tenía el puño en alto, Méndez asentía, orgullosa. Lane con la boca cerrada, ya era hora. No necesitaba el permiso de nadie para sentirme orgullosa. Ya tenía a mi gente. Más tarde esa noche, alguien introdujo un pastel de verdad. Nadie admitió quién, pero tuve la corazonada de que fue tan. Siempre tenía demasiadas conexiones. Nos apiñamos alrededor de una mesa abollada en la sala de recreo, con el glaseado en nuestros uniformes, riendo hasta no poder respirar. Alguien brindó por el sargento de Estado Mayor Benz, que de alguna manera hizo del sarcasmo una herramienta de liderazgo.
Otro añadió, Y, que finalmente aprendió a perder al póker sin amenazar con voltear la mesa. Yo solo sonreí y lo tomé todo, el momento, el ruido, lo ridículo y la sensación de que finalmente pertenecía a algún lugar. Solía pensar que el amor solo contaba si venía de tus padres. Que si tu madre o padre no veían tu valor, significaba que no tenías ninguno. Ahora sé que no es así. El amor puede venir de las personas que te ven en tus peores días y se sientan a tu lado de todos modos, de los que te molestan como familia. Te defienden como hermanos y te dejan espacio sin exigir que te expliques. El amor no siempre se parece a la sangre. A veces se parece a un pastel en tus botas y risas en una tienda fría a la 1 a.m. Tal vez ese fue el mayor cambio de todos. Ya no necesitaba probar que valía la pena ser amada. Porque las personas correctas me habían mostrado que ya lo era. Llegó a las 7:12 a.m. Solo una línea de texto, el evento de soluciones tecnológicas de Lucas es mañana. Deberías venir. Sin saludo, sin puntuación, sin calidez de mi madre. Miré la pantalla, sin saber si reír o gritar. Después de todo, 5 años de distancia. Una cena en silencio, donde me trataron como a una extraña y ni un solo seguimiento. Desde entonces, se esperaba que dejara todo y fuera, no porque me extrañaran, no porque les importara, sino porque me querían en la audiencia, sentada, sonriendo, aplaudiendo, como siempre, esa noche. Me recosté en mi litera en los barracones, con los brazos cruzados detrás de mi cabeza, mirando las vigas metálicas sobre mí. Recordé la graduación universitaria de Lucas. Imprimieron una pancarta enorme, Felicitaciones Lucas. Nuestro orgullo. Alquilaron un AIRM para la familia extendida. Recibí una llamada de última hora, si vas a venir, solo párate atrás. Estamos llenos. Llevaba el mismo uniforme planchado, con el que acababa de ganar honores. Nunca lo notaron, nunca preguntaron, a la mañana siguiente. Me paré frente a mi casillero. El uniforme colgaba como un testigo mudo, azul marino, con almidón, pesado con metales, de los que rara vez hablaba, una insignia sobre el pecho. Extendí la mano y pasé los dedos por la tela. Cada puntada me recordaba algo que nunca vieron. La misión de 3 días que dirigí en un terreno helado, guiando a mi escuadrón a la seguridad. Los informes de bajas de medianoche que tuve que presentar después de perder a un soldado. La medalla que recibí por navegar una evacuación imposible bajo fuego. Nada de eso había importado para ellos, pero no lo llevaba por ellos, no esta vez. Abrí mi laptop y accedí a la leyenda de soluciones tecnológicas. Allí estaba, Lucas Benz, orador principal. Desarrollo estratégico, y justo debajo de eso, presentación de contratos de defensa, proyecto Falcon. Mi pulso se aceleró. Había estado involucrada en Falcon desde sus primeros prototipos. Había informado a generales, ingenieros e incluso al Congreso sobre el programa. Lucas ni siquiera sabía la diferencia entre UAV y SRM hasta hace un año, y ahora lo estaba presentando. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico, asunto, confirmación de asistencia. Estimada señora Thorne, soy la coronel Isabella Benz. Enlace actual del proyecto Falcon, bajo la autorización del DODE. Tengo la intención de asistir a la cumbre mañana como observadora militar oficial. Por favor, confirme las credenciales. Para acceso completo a la sesión principal. Atentamente, coronel Isabella Benz. Su respuesta fue inmediata, breve, directa. Es un honor, coronel, credenciales preparadas, nos vemos mañana. Hecho. No le conté a nadie, ni a Miller, ni a Méndez, ni a Jules. Esto no se trataba de validación. Se trataba de reclamación. El resto del día me moví como si me estuviera preparando para un despliegue. Planché cada pliegue de mi uniforme. Hasta que podría sostener una cuchilla, limpié mis botas hasta que reflejaron las luces del techo, revisé cada colocación de medallas con la guía de regulaciones. Incluso pulí mi placa de identificación como si importara más que de costumbre, y lo hacía. Porque esta vez no caminaba hacia el fuego enemigo. Caminaba hacia la habitación donde siempre me habían negado mi valor. En un momento me detuve y me miré en el espejo, y por primera vez. No vi a la hija difícil, vi a una líder, una sobreviviente, una mujer que había construido una vida desde cero, sin aplausos, sin atajos. Pensé en el abuelo. El único en mi familia que alguna vez sirvió. Una vez me dijo, el uniforme sobrevivirá, a sus opiniones, úsalo para ti misma. Él ya había partido antes de que ganara mi rango, pero recordaba esa frase como si fuera escritura sagrada. Pero la duda. Llegó justo antes de apagar las luces, esa voz familiar en mi cabeza, ¿y si aún te miran y no te ven? ¿Y si se ríen o qué pasa si vas y no significa nada? Casi me quité el uniforme, casi. Pero entonces recordé otras voces, Jules dándome un cupcake después de un turno nocturno, importas más de lo que piensas, mem. Méndez, después de que me derrumbara, durante un entrenamiento fallido, a veces.
Aparecer es lo más valiente que harás. Incluso Miller, brusco y directo. Cualquiera que no vea lo que has hecho no lo merece. No me aprobaron. Estuvieron conmigo. Así que mantuve el uniforme puesto, y mientras el sol se alzaba detrás de mí, lanzando ángulos agudos a través de la ventana de los barracones, me mantuve erguida, no para intimidar, no para sorprender, sino para recordarme a mí misma que ya había sobrevivido lo peor, ser invisible en mi propio hogar. Y si alguna vez has tenido ese momento en el que dejas de encogerte solo para que otros se sientan cómodos, en el que eliges aparecer no por venganza, sino porque tu silencio ya no te protege, entonces entenderás lo que estoy a punto de hacer, porque mañana no voy a ir como su hija. Voy a entrar como yo. El momento en que crucé las puertas de cristal de la sede de Tech Solutions, algo cambió, no solo dentro de mí, sino en la atmósfera. La seguridad escaneó mi placa, miró mi uniforme, y de inmediato se puso más recta. Buenos días, coronel, dijo el oficial con un asentimiento respetuoso. La conferencia es en el tercer piso, la CEO Thor, la espera, devolví el asentimiento y entré al ascensor. Sin dudar, sin vacilar. Mis botas resonaban con autoridad. Cada paso una declaración. El tercer piso estaba lleno de energía, asistentes, tecleando furiosamente en tablets, ejecutivos tomando espresso de último minuto, equipos de cámaras haciendo pruebas de micrófono. Todos se movían, excepto una persona, Lucas, al frente, rodeado de su personal, con una tablet en la mano, dando órdenes, sonriendo como el rey del edificio. No me notó de inmediato. Pero cuando lo hizo, se detuvo a mitad de una frase, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego al pánico. Su mirada bajó hacia el uniforme, la placa de nombre, las medallas, luego sus ojos se levantaron, encontrándose con los míos. No pudo terminar la frase. Yo no me moví, no parpadeé. Detrás de él, mi padre emergió de una sala lateral, aún alto, aún impecable en su traje a medida, la misma presencia autoritaria bajo la que solía encogerme hasta hoy. Sus ojos se abrieron y, por un momento, se vio inseguro, como si el suelo bajo sus pies no fuera tan sólido como lo había sido durante décadas. Los dejé mirar, dejé que se quedaran en ese momento, que se dieran cuenta de que me habían subestimado durante demasiado tiempo. Coronel Vance, la voz vino de la izquierda. Rachel Thorne, CEO. Imponente, poderosa, sin pedir disculpas. Extendió su mano. Es un honor tenerla con nosotros. Gracias, dije, estrechándola firmemente. Se giró hacia el equipo detrás de ella. Para aquellos que no han tenido el placer, esta es la coronel Isabella Vance, enlace del Departamento de Defensa al proyecto Falcon. Ella estará observando y asesorando hoy. Su voz no subió de tono, pero el mensaje retumbó. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Lucas se movió incómodamente, la mandíbula de mi padre se apretó, pero yo ya caminaba junto a Rachel hacia la sala principal de conferencias. Dentro, filas de sillas de cuero miraban una pantalla enorme. La primera fila estaba reservada para funcionarios de alto rango. Había una placa con mi nombre, Cole Vance. Me senté tranquila, sin inmutarme. Lucas fue el siguiente en presentar. Se movió nervioso con el control remoto mientras la gente se iba acomodando. Cuando empezó, su tono había cambiado. La confianza seguía allí, pero ahora sonaba forzada. Tensat pasó rápidamente por las diapositivas, proyecciones, gráficos, costos y beneficios, lenguaje vacío. Luego llegaron las especificaciones de Falcon. Lo vi venir. Se equivocó con los números, describió la interfaz equivocada, manipuló la terminología. Un ingeniero, 2 filas detrás de mí, susurró, eso no es correcto. Levanté la mano ligeramente. Lucas, dije. Mi voz serena. ¿Te refieres al bucle de retroalimentación de espectro dual en el paquete ISRD nivel medio de Falcon? Detuvo, abrió la boca y la cerró. Sí, dijo finalmente. Incliné la cabeza. Porque ese bucle es parte de un protocolo separado. Lo que estás describiendo es el filtro de latencia en el análisis de nivel 1. Algunas cabezas se giraron. Rachel miró en mi dirección. Coronel. ¿Estaría dispuesta a aclarar? Me levanté y caminé hacia el frente como si fuera mío. Porque lo era. Con su permiso, dije. Asintiendo a Rachel, enviaré los datos actualizados de las especificaciones y simulaciones. La última ronda de pruebas mostró una mejora del 12% una vez que integramos el aprendizaje adaptativo al flujo de orientación. Rachel asintió. Por favor, hazlo. Ese es el nivel de detalle que necesitamos. Lucas parecía como si le hubieran sacado el aire de la habitación. El resto de la sesión se desdibujó en un triunfo silencioso. Cada pregunta sobre Falcon fue dirigida a mí. Cada vez que Lucas tropezó, nadie lo salvó, nadie me interrumpió, nadie cuestionó mi autoridad.
No me regodeé, ni siquiera miré en su dirección. Simplemente hice lo que siempre hacía, aparecí, hablé claramente, lideré con calma y ellos me siguieron después de la ronda de preguntas y respuestas. Rachel se inclinó hacia mí. ¿Te importaría quedarte para el informe ejecutivo? Por supuesto, respondí mientras me ponía de pie. Mi padre apareció a mi lado. Isabella, me giré. Se veía más pequeño de alguna manera. Su voz bajó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le di la misma respuesta que había ensayado cientos de veces en silencio. Ustedes nunca preguntaron. Y luego me alejé. En la sala del informe, Rachel me presentó, no solo como enlace, sino como la principal autoridad de defensa sobre Falcon. Todas las revisiones, dijo, pasarán por la coronel Vance a partir de ahora. Ella tiene la última palabra. Silencio, luego asentimientos tranquilos. Podía sentir a Lucas detrás de mí, observando, furioso. Impotente. Uno de los ingenieros se giró hacia Rachel y susurró, ¿es pariente de Thomas? Rachel levantó una ceja. Thomas es su padre. Los suspiros no fueron audibles, pero estaban allí, en el cambio de postura. En las miradas, Rachel miró a mi padre. Jamás mencionaste que tu hija era coronel. Él aclaró su garganta. Nunca surgió. Rachel sonrió apenas. Bueno, ahora lo acaba de hacer. Al terminar, me enderecé, ajusté mi uniforme. Prepararé la documentación revisada y agendaré seguimientos con los encargados de integración, dije a la sala, calmada, eficiente. Controlada. Me giré hacia Rachel. Gracias por la oportunidad. Ella asintió. Gracias por la claridad. Salí sin mirar atrás. No lloré, no grité, no me desplomé, porque el verdadero poder no está en hacer que se sientan pequeños, está en darte cuenta de que nunca los necesitaste para verte. Para ser real. Pero hoy, me vieron. Y si alguna vez has vivido por el momento en que alguien finalmente reconoce tu valor, no por culpa, no por lástima, sino porque estuviste ahí, indudablemente completa. Entonces sabes exactamente lo que esto fue. Y solo, fue el comienzo, ni siquiera me había cambiado del uniforme cuando llegó la primera llamada. La cumbre de Tech Solutions había terminado apenas una hora antes. Estaba en la parte trasera de un tranquilo viaje compartido, mirando por la ventana, todavía intentando calmar mi ritmo cardíaco cuando mi teléfono se iluminó. Papá. Miré el nombre por un momento. Solo verlo hizo que mis hombros se tensaran. Entonces contesté. Isabella, comenzó, su voz baja, como si no estuviera seguro de cuán alto podía hablar. Eso fue algo, esperé. No sabía, dijo finalmente, sobre tu posición. Tu rol. Sabía que estabas en el ejército, claro, pero no lo sabías porque nunca preguntaste, dije. Él hizo una pausa. Tienes razón, admitió. No lo hice. Había algo más en su voz. Tal vez arrepentimiento o miedo. El tipo de miedo que sienten las personas cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control de la narrativa. Quería decirte que hoy estoy orgulloso de ti. Fuiste impresionante. Gracias. Respondí. Lo dije de verdad, pero no me sentí mejor. Me gustaría hablar más. Tal vez almorzar la próxima semana, solo nosotros dos. Cerré los ojos. La versión más joven de mí habría dicho que sí de inmediato, desesperada por aferrarme a cualquier migaja de atención. Pero ya no era esa chica. Lo pensaré, dije. Está bien, respondió. Cuídate, Izzy. Ese nombre, un relicto de la infancia, ya no me dolió, pero tampoco me sentí como si fuera mío. De regreso en la base, colgué el uniforme. Las medallas sonaron suavemente contra el gancho, y por un segundo, el silencio de los barracones me envolvió como niebla. Me recosté en mi litera, con los brazos cruzados, detrás de la cabeza. Mirando el techo, agotada, no físicamente, sino emocionalmente. Hay una clase de fatiga que viene después del subidón, la que nunca te preparas para sentir, la que susurra, obtuviste lo que querías. Entonces, porque aún te sientes vacía. A las 10:47 p.m., mi teléfono volvió a sonar. Mamá. Dudé en dejarla ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Lo hice. No hubo saludo, solo, no entiendo. ¿Por qué sentiste la necesidad de avergonzar a tu hermano de esa manera? Parpadeé. Perdón, esa presentación era importante para Lucas. Lo dejaste en evidencia frente a sus compañeros. Frente a ejecutivos, frente a Rachel Thorne. No fue personal, dije con calma. Estaba haciendo mi trabajo. Pudiste haber dicho algo en privado. ¿Cómo todas esas veces que me corregiste en privado? Como cuando me dijiste frente a toda la familia que Lucas tenía metas reales mientras yo jugaba a ser soldado. Ella no respondió. Yo no planeé humillarlo, continué. Simplemente existí. Eso fue suficiente, hubo un cambio en su voz, más suave. Más triste, solo te extraño. No respondí. Sabemos que no siempre hemos hecho las cosas bien, continuó. Pero somos familia, Bella, eso tiene que contar para algo. Sentí mi garganta apretarse, pero no dejé que me quebrara.
No puedes llamar a esto familia solo cuando te conviene, dije. No puedes desaparecer cuando lucho y luego tratar de reconectar cuando tengo éxito. No queríamos hacerte daño, dijo. Pero lo hicieron. El silencio se alargó, luego preguntó, ¿y ahora qué? ¿Nos cortas para siempre? No, respondí. No los estoy cortando. Estoy poniendo límites. Eso es lo que hacen las personas saludables. Suspiró. Bueno, espero que estés orgullosa de ti misma. Cerré los ojos. Lo estoy. Colgué. No lloré. No esa noche, ni la mañana siguiente, ni siquiera cuando recibí el mensaje de Lucas. Hiciste tu punto, espero que haya valido la pena. No había ira, ni remordimientos, solo indiferencia. Dolió, pero solo por un segundo, porque en el fondo me di cuenta de algo. Él siempre supo quién era yo, solo que no quería admitirlo. Porque desafiaba su lugar en la historia. Al día siguiente, salí hacia el cuadrado con una taza de café negro, todavía con ropa de entrenamiento. El sargento Miller me vio desde el otro lado del césped y se acercó. Con las manos en los bolsillos. ¿Sigues viva? Apenas, dije. Él sonrió. Te ven ahora. Ya no tienen opción. Nos quedamos en silencio un momento, luego dije en voz alta, pensé que se sentiría más satisfactorio. La validación es adrenalina, dijo él. Su pasa rápido. La paz toma más tiempo. Pero se queda. Lo miré. Siempre tienes una cita lista. Leo galletas de la fortuna, respondió con seriedad. Me reí, realmente reí, por primera vez en días. Esa noche, saqué un cuaderno viejo y destapé un bolígrafo. Sin correos, sin borradores, solo papel y tinta. A mi familia, no me alejé para ser cruel. Me alejé para respirar, para pensar, para vivir. Ustedes lo verán como abandono. Yo lo veo como autopreservación. He construido algo de lo que estoy orgullosa y ya no estoy dispuesta a encogerme solo para encajar en la versión de mí que siempre han querido. Si alguna vez quieren conocer a la verdadera yo, tendrán que encontrarme donde estoy, no donde me dejaron. Hasta entonces. No los estoy esperando. Isabella, si alguna vez has tenido que alejarte de las personas por las que una vez rogaste que se quedaran, sabes el dolor, pero también la libertad. Y prometo que la libertad vale la pena. Han pasado 3 semanas desde la cumbre, desde la confrontación, desde que tracé la línea. Ninguna llamada, ningún mensaje. Y por primera vez, no perseguí el silencio con pánico. Dejé que se sentara a mi lado como un amigo silencioso. Comencé a reconstruir, no a lo grande. No dramáticamente, solo lentamente. Cada mañana corría, no para escapar, no para entrenar, solo para moverme. 5 millas antes del amanecer, el cielo aún gris, el mundo apenas despertando. Corría hasta que mi respiración se estabilizaba, hasta que mi mente dejaba de dar vueltas, hasta que mis piernas me recordaban que seguía viva y fuerte. Sin música, sin teléfono. Solo yo y el sonido de la grava bajo mis pies. Volví a cocinar. No comida militar ni barras de proteína, sino cocina real. Compré ajo y albahaca fresca en el mercado fuera de la base. Aprendí a picar una cebolla correctamente, quemé el arroz 2 veces, pero hice la mejor sopa de pollo que jamás había probado. Un domingo. Comer sola ya no se sentía triste, se sentía sagrado. Puse la mesa, encendí una vela, comí despacio, como si lo mereciera. El trabajo se convirtió en trabajo, reuniones, informes de campo, llamadas con Washington. Algunos días estresantes, otros fáciles, pero ahora me presentaba diferente. No luchaba por tiempo de aire, no sobreexplicaba. No reducía mi voz a algo más pequeño solo para mantener la paz. Cuando hablaba, la gente escuchaba, no porque fuera más ruidosa, sino porque finalmente me creía a mí misma. También comencé terapia. Jules me recomendó a alguien, un ex marine convertido en consejero, que no se inmutó ante el silencio. En nuestra primera sesión, no dije nada durante 10 minutos. Él no me apuró, solo bebió su café y esperó. Eventualmente hablé, no todo, no aún, pero suficiente. Lo suficiente para darme cuenta de que la sanación no se trataba de arreglarme. Se trataba de perdonarme. Las noches de los miércoles se convirtieron en sagradas. Jules y yo caminábamos hacia el mismo café. Yo siempre pedía té de manzanilla. Ella tomaba un espresso y una galleta de azúcar del tamaño de su cara. Ya no hablábamos de la familia, hablábamos de a dónde quería transferirse, qué tipo de perro quería. Si alguna vez la dejaría arrastrarme a una clase de salsa. Lo haré, dijo eventualmente. Sonreí. Ya veremos, Coronel Benz, la llama. Latina, bromeó. Rodé los ojos, pero algo en mí se suavitaba cada vez que bromeaba de esa manera. Porque en su risa no me sentía juzgada, me sentía elegida. Una tarde me sorprendió la lluvia. No fue dramática, sin rayos, sin truenos, solo una suave llovizna un martes, cuando olvidé mi chaqueta. Me quedé bajo un árbol esperando y, en lugar de maldecir el clima, cerré los ojos.
Las gotas golpeaban mis mejillas como suaves toques, y recordé una versión de mí misma que solía esconderse de la lluvia, del desorden, de todo lo impredecible. Ahora dejaba que me empapara. Esa noche, Miller tocó mi puerta, con una bolsa de mezcla de frutos secos y sin explicación, se sentó en el suelo. Se recostó en la cama y dijo, ¿quieres no hablar por un rato? No lo hicimos. Simplemente nos quedamos allí. El silencio entre nosotros ya no era pesado, era cómodo, como la música que no necesito entender para sentirla. Antes de irse, dijo, parece que te has asentado. Estoy tratando. Se nota. Empecé a dormir con la ventana abierta, dejando entrar el aire, dejando entrar el ruido, dejando entrar la vida. El murmullo de la ciudad ya no era una amenaza. Era prueba de que el mundo seguía moviéndose y yo también dejé de esperar una llamada de mi mamá. Dejé de revisar si Lucas había enviado otro mensaje. Dejé que se quedaran en silencio. Dejé que yo permaneciera quieta. Algunas noches encendía una vela y volvía a leer antiguos diarios. Había páginas que no podía leer sin estremecerme, tanta culpa propia, tantas frases que empezaban con tal vez si hubiera, las crucé algunas de ellas, no para borrarlas, sino para reclamar espacio. Una noche añadí una línea al margen, esa versión de mí estaba intentándolo y merecía algo mejor. No planeé esta versión de mi vida. No fue una reinvención dramática. Fueron 1000 pequeñas decisiones, descansar en lugar de ensayar una discusión imaginaria. Reír cuando Jules me molestaba, en lugar de sobrepensarlo, decir no al almuerzo, con personas que me drenaban, decir sí a cosas como una clase de cerámica, incluso si era terrible. Y tal vez, lo más importante, dejar de demostrar y solo ser. Si alguna vez te has despertado y te has dado cuenta de que la paz no llega de golpe, llega suavemente. Como la luz del sol filtrándose por las persianas, si alguna vez has estado en el medio de una vida tranquila y has pensado, esto no se ve como ganar, pero se siente como libertad, entonces entenderás este capítulo. Porque la sanación no es ruidosa, pero es real, y ahora es mía. No eran sangre, pero eran míos, Jules, Miller, Méndez, incluso Lee, que apenas hablaba. Salvo para llamar a un objetivo o entregarte café negro sin hacer preguntas. Estas eran las personas que se presentaron para mí, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque me vieron, incluso cuando no intentaba ser vista. Y, de alguna manera, eso fue suficiente. Empecé a orientar a los nuevos oficiales, no porque se me hubiera asignado, sino porque reconocía la mirada, la mandíbula tensa, las manos inquietas. El pánico silencioso detrás de cada sí, mem. La teniente Ramos era una de ellas. No podía pasar un informe sin tropezar con sus palabras, así que me quedé tarde, la ayudé a rehacer sus diapositivas, le enseñé a respirar entre frases, no solo para sobrevivirlas. Al final del mes, presentó su informe con una fuerza tranquila, que no había visto en ella antes. Se bajó del podio, me miró y susurró, me creí a mí misma esta vez. Asentí. Ahí es donde empieza. El asado ocurrió el fin de semana siguiente. Nada elegante, solo sillas de jardín baratas, mala música y Miller moviendo las tenazas como si estuviera dirigiendo una misión. Alguien trajo pastel casero, Lee realmente sonrió 2 veces. Jules derramó mostaza sobre sus pantalones y maldijo, como un marinero. Jugamos a las cartas, contamos historias. Alguien colocó luces de hadas alrededor del perímetro. No fue nada, y fue todo. En un momento, me quedé cerca de la parrilla, sosteniendo un plato de papel lleno de costillas, y miré alrededor. Esta era la sensación más segura que había tenido. Sin muros levantados, sin máscara puesta, sin nadie, esperando que fracasara, solo personas que me querían por lo que era, no por lo que representaba. Familia por elección, no por obligación. 2 días después, recibí un correo electrónico sobre un evento comunitario en el centro, coorganizado por Tech Solutions y organizaciones sin fines de lucro locales. La lista de invitados incluía ejecutivos, antiguos líderes de proyectos, donantes. Lucas estaba listado como orador destacado y el nombre de mi madre apareció justo debajo, Isabel Benz, contribuyente. Estuve mirando la pantalla durante 5 minutos completos y, sin pensarlo demasiado, hice clic en aceptar RSVP. No usé mi uniforme, ni medallas, ni autoridad, solo una blusa suave, jeans, tacones bajos. El cabello suelto, sin rango a la vista. Caminé hacia el patio y respiré profundamente. Había camiones de comida, puestos, música en vivo, políticos trabajando la multitud, ingenieros bebiendo vino de vasos plásticos. Y en algún lugar, en medio de todo eso, mi pasado. Me mantuve en el fondo mientras Lucas hablaba. Se veía igual, con el cuello bien planchado, voz firme, sonrisa controlada. Su discurso fue fluido. La audiencia sentía. Dijo todas las cosas correctas. Solía pensar que eso era éxito. Ahora, me parecía la definición de éxito de otra persona. Después de que terminó, me acerqué hacia los refrigerios.
Fue entonces cuando la vi. Mi madre. Se veía elegante como siempre, perlas, moño ordenado, falda y traje planchados. Sosteniendo una copa de vino como si fuera un escudo. Me vio antes de que pudiera fingir que no la había visto. Isabella, dijo, acercándose. ¿Viniste? Sí, te ves bien. Lo estoy. Hubo una pausa, luego sonrió, demasiado ensayada. La presentación de tu hermano fue maravillosa. ¿No crees? No respondí de inmediato. Estaba pulida, dije. Lucas está haciendo un trabajo importante, continuó. Incliné la cabeza. Él, lo está. Yo también. Su rostro vaciló. Dejé que el silencio se alargara, no para castigarla, sino para respirar en él. Luego preguntó, ¿aún estás molesta? No, respondí honestamente. Ya no estoy molesta, simplemente ya no me importa. Eso la golpeó. Su expresión se rompió por un momento. Te extraño, dijo en voz baja. Yo extraño la idea de lo que podríamos haber sido, respondí. Pero he dejado de esperar por ello. Miró hacia otro lado y, tal vez por primera vez, entendió que había perdido acceso, no por resentimiento, sino porque había crecido más allá del lugar al que intentaba atraparme. Espero que seas feliz, dijo finalmente. Soy libre, respondí. Eso es mejor. No esperé a que hablara nuevamente. Le hice un leve gesto con la cabeza. Cuídate. Luego me di vuelta y me alejé. Sin drama, sin colapso, solo elección, solo. Paso compré una bebida, encontré un lugar bajo un árbol y me senté en silencio, observando a la gente reír, observando a los niños con animales de globo persiguiéndose entre las mesas. Jules me vio media hora después con 2 cafés helados. Me entregó uno y dijo, ¿estás bien? Bebí. Aquí estoy. Ella asintió, eso es suficiente. Nos sentamos así por un rato. Sin necesidad de explicar nada. Ella no preguntó qué había pasado, y yo no ofrecí explicaciones porque lo que más importaba no era lo que me dijeron, sino lo que finalmente me dije a mí misma, ya no necesitas ganarte tu lugar. Ya perteneces. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que te hizo sentir pequeña y te has dado cuenta de que ya no tienen el plano de tu valor, sabes lo que se siente. No es venganza, no es victoria. Solo es libertad, el cielo se estaba tornando en ese suave rosa dorado que siempre me encantó, tranquilo entre medio. Terminé de trabajar temprano y caminé hacia el viejo sendero detrás de los barracones, sin teléfono, sin prisa. Solo el sonido de la grava bajo mis botas y el tipo de quietud que ya no me hace estremecer. Encontré mi lugar favorito, junto a la curva del camino, un banco medio cubierto de hiedra, ligeramente inclinado, olvidado por la mayoría. Solía sentirse solitario, pero ahora se sentía como mío. Me senté, estiré las piernas y dejé que la brisa me envolviera. Pasé tantos años preparándome, esperando el próximo rechazo, el próximo silencio. El próximo recordatorio de que no encajaba. Pero nada llegaba ahora. No había nadie a quien impresionar, nadie a quien probar algo, solo yo, respirando, eligiendo, existiendo sin explicación. Saqué mi cuaderno. Las páginas estaban desordenadas ahora, manchas de tinta, manchas de café, algunas esquinas dobladas. Pero dentro estaban todos los pensamientos que no me habían permitido decir en voz alta. Pasé a la última página y escribí, no me vieron. Eso no es mi culpa. Ahora yo me veo, y eso es suficiente. Cerré la tapa lentamente, como cerrando un capítulo, no con ira, sino con paz. Un grupo de oficiales más jóvenes pasó corriendo, riendo sin aliento. Una de ellas, tal vez 19 o 20, me miró. Parecía nerviosa, demasiado consciente de sí misma, como solía ser yo. Le ofrecí un asentimiento, ella me sonrió de vuelta. Pequeña pero real. No necesité decir nada. Ella vio algo en mí y yo vi algo en ella. Eso fue suficiente. Más tarde, esa noche, Jules me encontró fuera del mess hall, bebiendo té, se sentó a mi lado sin preguntar, haciendo de nuevo su rutina de sabiduría y quietud. Bromeo, dijo. Sonreí. Tal vez lo he ganado, me dio un pequeño empujón con su hombro. Lo has hecho, y mucho más, no necesitamos hablar mucho. Eso es lo que pasa con la familia. No tienes que explicarte todo el tiempo, ya lo entienden. Mientras el sol bajaba, miré hacia el horizonte, suave, tranquilo, interminable. Esta no era la vida que querían para mí, pero era la que construí con mis propias manos. Y no la cambiaría por nada. Si alguna vez te dijeron que eras difícil, dramática o demasiado, si alguna vez fuiste el pensamiento posterior en la historia de tu propia familia, no estás rota, solo estabas esperando para regresar a ti misma. Algunos de nosotros no recibimos una disculpa, conseguimos la libertad y eso es más que suficiente. Si esta historia tocó algo dentro de ti. Si alguna vez tuviste que alejarte solo para proteger tu paz, quiero saber de ti, ¿cuál fue el momento en que finalmente elegiste a ti misma? Deja un comentario abajo. Ya sea una frase o toda una historia, este es un espacio donde eres vista. Y si aún estás encontrando tu camino,
¿Sabes esto? No estás sola, nunca lo estuviste.